sistema educativo condiciona, restringe, limita las opciones de plan de desarrollo que podemos diseñar o podemos soltar. De manera que la idea, la tesis central que voy a tratar de presentar, de argumentar, es que en la actualidad el sistema educativo hondureño, lejos de ayudar a reducir las profundas brechas sociales que imperan en nuestra sociedad, las está fortaleciendo, las está retroalimentando. Y eso tiene consecuencias graves respecto al tipo de desarrollo al cual podemos optar. Entonces, esa es, digamos, la idea central. La primera premisa es algo que todos sabemos y que ya se ha mencionado aquí más de una vez. Honduras está entre las sociedades más desiguales de América Latina, y recordemos que América Latina es la región más desigual del mundo. En una publicación de la CEPAL del 2009 nos aparecíamos como el país más desigual. Aparece en este gráfico, en el cual se hace un cociente entre la diferencia entre el primero y el quinto quintil. Podemos ver que para el 2009 la CEPAL nos ubicaba como el país más desigual de la región. Parece ser que en la publicación ya de 2012 aparecemos en un segundo lugar, lo cual, bueno, implica alguna mejoría, pero tampoco es para aplaudirlo. Bien, es, digamos, una premisa obvia. Estamos en una sociedad que presenta profundas desigualdades sociales. No será ese el único problema, obviamente, como le señalaba el doctor anterior, que tenemos también problemas de productividad. Pero en lo que refiere a su relación con educación, el contexto es fundamental, porque, como aparece en una cita de Álvaro Marchesi, español, la constatación inicial es que las desigualdades escolares no se originan en el sistema educativo, sino que se agravan en él. Y esto es justamente lo que está ocurriendo en el caso de Honduras. Una segunda idea o premisa es que la desigualdad social y el acceso a la educación están estrechamente relacionados, de manera que refleja el acceso al sistema educativo las profundas desigualdades sociales. Podemos ver en ese cuadro que el quintil 1, el 36% de la población del quintil 1, de menores ingresos, no tiene acceso, no tiene escolaridad, es decir, tiene un 36.6% de analfabetismo, y apenas un 1.5% del quintil 1 accede a educación superior. Si nos vamos al otro extremo, al quintil 5, el de mayores ingresos, el porcentaje de población sin escolaridad es menos del 6%, y del que accede a la educación superior supera el 75%. Eso nos dice claramente que la desigualdad social se está reflejando en el acceso al sistema educativo, lo cual nos estaría diciendo, bueno, no parece que se estén dando oportunidades educativas a los sectores de los primeros quintiles para poder tener acceso a la movilidad social ascendente. Siempre en la misma idea de desigualdad social y acceso al sistema educativo. La permanencia en el sistema es tan desigual que es mayor a la diferencia que existe entre países europeos y países latinoamericanos. Podemos ver que el primer quintil no llega a 5 años de escolaridad en promedio, mientras que el quinto quintil, el quintil de mayores ingresos, duplica esos años de permanencia en el sistema, 10.2. Esta diferencia es mucho más notable de la que existe al comparar países entre América Latina o incluso entre países desarrollados y países de América Latina. Es más del doble de escolaridad. Esto nos da una idea de la profunda desigualdad que se refleja no solo a nivel social, sino que en el sistema educativo como oportunidades para que aquellos niños y jóvenes de los primeros quintiles que tengan las capacidades, las aptitudes y actitudes para superarse, no se les están brindando las oportunidades. Tercera idea, y quizás más grave: la desigualdad social se refleja también en los niveles de aprendizaje. Es decir, no solo es el acceso al sistema, no es además solamente la permanencia en el sistema, es que además los niveles de aprendizaje que se logran son profundamente desiguales. Probablemente eso es algo que nosotros lo conocemos de primera mano. Sabemos que tenemos escuelas bilingües de élite cuyos graduados pueden hacer examen de admisión en universidades de Estados Unidos, europeas, y se ganan el ingreso, mientras que tenemos una enorme cantidad de graduados de media
de instituciones públicas del interior del país que no pueden ganarse el ingreso ni siquiera a la Universidad Autónoma o a la Universidad Pedagógica, y tienen limitaciones tan graves que repiten año tras año el examen y no pueden ingresar. Bueno, esto es justamente lo que nos refleja esta tablita, que los niveles de aprendizaje son muy visibles, muy diferenciados. Más allá de que parecieran ciudadanos hondureños, pareciera que estamos hablando de realidades sociales completamente diferentes. Aquellos estudiantes de los quintiles superiores alcanzan niveles de aprendizaje muy altos en relación a los de los quintiles inferiores. Esto tiene que ver con una cantidad de factores vinculados a cómo funciona el sistema público, privado, etcétera, pero también a los recursos accesibles. Lo cual nos da una idea de la gravedad de las desigualdades sociales que se están reflejando en el sistema educativo. Esas desigualdades por nivel socioeconómico también se expresan en las desigualdades urbano-rural. Es decir, no solamente se trata de nivel socioeconómico, sino que hay profundas desigualdades regionales, que es algo que sí se aborda en el Plan de Nación, aunque en el campo específico del área educativa quizás no con el suficiente énfasis. Lo que nos muestra la información disponible es que los años de escolaridad de la población dependen mucho de dónde están ubicados los estudiantes, de dónde están ubicados los alumnos. Mientras en Tegucigalpa andamos por 9.7, en el área rural anda por 5.5. Es decir, las oportunidades también están vinculadas no solo al nivel socioeconómico, que ya expresa profundas desigualdades, sino también a diferencias regionales, lo cual estaríamos diciendo condiciona a niños y jóvenes del área rural a un futuro mucho más precario que los que tienen la suerte de aparecer en el área urbana. Los niveles de aprendizaje también aparecen desiguales, muy desiguales, en la comparación entre regiones, urbana-rural. Nuevamente, lo urbano-rural no solamente condiciona el acceso, más grave aún en términos de economía del desarrollo es condiciona los aprendizajes, condiciona las competencias que los estudiantes están adquiriendo como producto de su formación. Podemos ver ahí que en las pruebas nacionales las diferencias son estadísticamente significativas más allá del .001. Es decir, hay diferencias muy marcadas tanto en matemáticas como en español respecto a lo que aprende un niño en promedio en una escuela urbana y en una escuela rural. Y ojo que aquí no están incluidas las escuelas bilingües de élite que harían probablemente mucho mayor la diferencia. De manera que, nuevamente, las diferencias socioeconómicas urbano-rural aparecen reflejadas muy claramente en los aprendizajes de los estudiantes. Esa desigualdad a nivel socioeconómico, a nivel urbano-rural, también aparece muy claramente en los resultados del sistema educativo cuando nos referimos a los grupos étnicos minoritarios. Es decir, en aquellos departamentos donde hay mayor proporción de población de grupos étnicos minoritarios, el analfabetismo es muy superior y los niveles de aprendizaje en las pruebas estandarizadas son muy inferiores. Pueden ver en este gráfico que si el promedio nacional andaba por el 17.6% de analfabetismo, aquellos departamentos en los cuales predominan los grupos étnicos minoritarios como Colón, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Olancho, superan todos el nivel de analfabetismo. Con gran margen, el caso de Lempira, casi un tercio de la población tiene ese estigma social de estar analfabeta en un siglo XXI. De manera que las desigualdades no solo son nivel socioeconómico, urbano-rural, sino también por grupo étnico. Igual los niveles de aprendizaje, también ese gráfico estaba muy cargado porque aparecen por departamento, pero las columnas que están en rojo nos indican aquellos departamentos que tienen predominio de grupos étnicos minoritarios. Colón, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Olancho, todos aparecen entre los departamentos con los peores promedios de nivel de aprendizaje a nivel nacional. Todo eso lo que nos dice es el sistema educativo está reflejando claramente las desigualdades sociales por nivel económico, las desigualdades urbanos-rurales y las desigualdades que se refieren a los grupos étnicos minoritarios. Cuarta idea. Resulta que a partir de la segunda posguerra, cuando aparece el tema del desarrollo y subdesarrollo, todos conocemos,
empiezan a desarrollarse políticas educativas tratando de mejorar las oportunidades educativas. ¿Sí? Estas oportunidades educativas se basaban en la idea de que población más educada implicaría necesariamente crecimiento y desarrollo, aunque los conceptos de crecimiento y desarrollo en esa época todavía no estaban muy diferenciados. Pero el hecho es que después de la segunda posguerra inicia esa etapa de las políticas educativas orientadas a mejorar el acceso a la educación como una forma de impulsar el desarrollo socioeconómico. La primera gran etapa, la de igualdad de oportunidades como expansión en el acceso, partía de la concepción de que si teníamos más matrículas, si teníamos más universitarios, si teníamos más graduados, necesariamente el desarrollo se iba a producir. Es más o menos aquella idea optimista pero ingenua de que solo era tema de graduar universitarios, de graduar ingenieros, de graduar médicos, y que con eso la sociedad se iba a desarrollar. Esto duró de los 50 a los 80 más o menos, hasta que los economistas hacen el llamado de atención, que la cosa no es tan sencilla, pero son 30 años en los cuales se hizo mucho esfuerzo por aumentar la cobertura, por aumentar la matrícula, por aumentar la cantidad de graduados. Argentina, Chile, Uruguay fueron los primeros en desarrollar políticas de oportunidades educativas bajo esa concepción, pero gradualmente toda América Latina y a nivel internacional, en otras regiones subdesarrolladas también, se implementaron políticas de expansión de oportunidades basadas en el acceso. Es hasta después de la década perdida de los 80, a partir de los 90, y con el llamado de atención de los economistas, que se empieza a modificar esa visión de el tema es aumentar solamente la cobertura, los graduados y vamos bien. Se empieza a plantear el tema de la calidad, entendiendo la calidad como las competencias o los aprendizajes de los estudiantes. A partir de los años 90 empieza a hacerse mucho énfasis en, bueno, no se trata solo de que graduemos, es decir, qué calidad de ingenieros estamos graduando, qué calidad de médicos, qué calidad de abogados, qué calidad de profesionales estamos graduando. Y entonces comienza una segunda etapa de políticas educativas orientadas a las oportunidades educacionales, en la cual se habla de discriminación positiva y más énfasis en los resultados del aprendizaje y no tanto o exclusivamente en la cobertura. Esta segunda etapa, recuerden que está marcada también por ya las políticas que se habían implementado en Estados Unidos de discriminación positiva para los miembros de la raza negra, y empiezan a desarrollarse nuevamente en Sudamérica y luego en México, y plantean la idea de que hay que dar más a aquellos sectores que tienen condiciones socialmente más precarias. Esta visión ha demostrado en muchos países que probablemente en la que sí logra compensar las desigualdades sociales. Lamentablemente, en el caso de Honduras, las políticas educativas de oportunidades educacionales tienen un enfoque que le llamamos en términos generales como enfoque universal. Es decir, son aquellas políticas que se supone que ayudan a todos los que están participando en el sistema educativo por el solo hecho de ser estudiantes o ser miembros o ser padres de familia de los estudiantes del sistema. Este tipo de políticas parten del supuesto de que hay que ser equitativos y hay que repartir los recursos equitativamente entre todos los estudiantes o entre todos los miembros de la comunidad. Este tipo de políticas es la que se ha aplicado predominantemente en Honduras durante todos estos años, por ejemplo con los libros de texto, que se demuestra que es un auxiliar muy importante en los países subdesarrollados, y la política ha sido entregar libros de texto, o al menos esa era la aspiración, a todos los estudiantes de todos los grados de primero a sexto, y luego el intento de hacerlo de séptimo a noveno en el tercer ciclo de educación básica. La idea es entregar los mismos libros a todos los estudiantes de todo el sistema, lo cual incrementa los costos considerablemente, al margen de los problemas de distribución, de reproducción, etcétera, que en la actualidad hacen que los libros sean insuficientes en la mayoría de centros educativos. El hecho es que el enfoque ha sido un enfoque universal, lo cual tiene costos muy altos. La merienda escolar es otro ejemplo. Merienda escolar universal, se repartían a nivel nacional diferentes tipos de alimentos, de compensación para la merienda de los niños, igual, con una perspectiva universal, y la famosa matrícula gratis, igual, a nivel nacional, matrícula gratis para todos los centros educativos públicos, sin distinción de zonas, regiones, municipios, niveles de pobreza, etc. El problema que han demostrado estas políticas educativas a nivel internacional es que los costos son sumamente altos y el impacto
para lograr que aquellas personas de las situaciones más precarias socialmente realmente les ayuden, ha sido mínimo. De hecho, la experiencia internacional nos dice que las políticas educativas que sí están logrando que más estudiantes de los sectores pobres se incorporen exitosamente son las políticas focalizadas. Las políticas focalizadas parten del supuesto de que solamente se va a beneficiar a aquellos sectores seleccionados por criterios muy claramente definidos y que pertenecen a los grupos socialmente más desfavorecidos. Algunos ejemplos que se han aplicado en Honduras, como PROECO, Educatodo, Compartir, se ha visto el impacto relativo que se ha tenido y sin los costos tan altos de las políticas universales. Si uno revisa la literatura internacional, probablemente el caso de Corea del Sur sea un ejemplo emblemático de políticas educativas para compensar las desigualdades sociales muy focalizadas. Este tipo de políticas, al focalizarse solamente en aquellos grupos más desfavorecidos, permiten utilizar los recursos con mayor eficiencia. En primer lugar, en menor el volumen de recursos, pero en segundo lugar, permiten ampliar los aspectos que se cubren y tener una supervisión más estricta sobre su buen uso. El caso de Corea del Sur es emblemático con los recursos tecnológicos, los libros de texto de consulta. Es decir, en lugar de repartir libros de texto gratuitos a todos, a aquellos sectores más desfavorecidos se les da libros de texto de consulta y complementarios para el grupo familiar. Transporte, complemento alimentario, apoyo en salud, asesoría a madres de familia para destacar cómo apoyar a los niños en su progreso educativo. El caso de Corea del Sur es probablemente el caso más exitoso de políticas educativas focalizadas que han logrado que sectores que socialmente estaban muy desfavorecidos tengan las oportunidades de acceder a movilidad social ascendente, de progresar socialmente y de hacer progresar a su sociedad. Creo que todos somos conscientes de lo que Corea del Sur representa ahora, cuando hace 50 años era un país tan atrasado casi como la mayoría de los países de América Latina. En conclusión, yo diría que el sistema educativo hondureño necesita modificar sustancialmente el enfoque de sus políticas educativas referidas a oportunidades educacionales. Si se pretende que la educación apoye un plan de desarrollo nacional, habría que retomar la pregunta inicial de Oppenheimer. A la pregunta sobre el tipo de desarrollo que podemos impulsar, sobreviene sin dilación la pregunta por el tipo de educación que disponemos. Si tenemos un sistema educativo que lo que está haciendo es fortaleciendo, reproduciendo las profundas desigualdades sociales, es obvio que los planes de desarrollo que se pueden implementar a partir de eso son muy limitados o restringidos. Nuestras aspiraciones son muy limitadas o restringidas con ese recurso humano y ese sistema educativo del cual disponemos. La idea era, como decía el doctor que me antecedió, destacar que estos elementos no aparecen muy claros en el plan de nación. Es decir, el tipo de política educativa que se necesita para ayudar a los sectores más desfavorecidos no está muy claro, no aparece claramente definido en el caso del plan de nación, y sería, digamos, una sugerencia considerar el uso más eficiente de los recursos para políticas compensatorias siguiendo la experiencia internacional. Bien, muchas gracias.